Bien, buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión para primero de bachillerato. El día de hoy vamos a ver dos cuentas más que pertenecen. La primera al grupo de los ingresos y la otra lo que son los grupos de los gastos. Recordemos, ¿qué son los ingresos dentro de una empresa? Pues los ingresos son los que se generan ¿por qué? Por la actividad económica que tenga la empresa, ¿no es cierto? Ya sea em, por la venta de bienes o por la venta de servicios que tenga la empresa, ¿no es cierto? Va a depender de qué, del tipo de actividad comercial a la cual se dedique. Estos son los ingresos. ¿Qué pasa? Si es que yo tengo un local en el cual vendo computadoras, eh, mi actividad comercial o mi actividad económica, ¿cuál va a ser? La venta, ¿no es cierto?, de esas computadoras. ¿Por qué va a ingresar el dinero a la empresa? Cuando yo vendo esos productos. Si yo tengo una tienda de zapatos, ¿por qué va a ingresar dinero a mi empresa? Por la venta de esos zapatos. Pero si yo estoy en una clínica, ¿por qué va a ingresar dinero a mi empresa o a mi clínica? Pues la prestación de los servicios, ¿no es cierto? Pues la atención médica que yo brinde a los pacientes. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo es el de los gastos. ¿Qué son los gastos? Recordemos un poquito el concepto que ya habíamos visto hace algunas clases atrás. Los gastos son los desembolsos de dinero que realiza la empresa. ¿Para qué? Para poder realizar las actividades económicas de forma normal, para que la empresa pueda desarrollarse adecuadamente. Por ejemplo, una empresa para poder trabajar adecuadamente, ¿qué tiene que hacer? Pagar sueldos, ¿no es cierto? Necesita pagar arriendos, necesita pagar servicios básicos. Ahora, necesitamos pagar impuestos, necesitamos pagar, por ejemplo, las cuentas de lo que son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, necesitamos pagar limpieza, necesitamos pagar útiles de oficina, todo lo que la empresa necesita para poder funcionar correctamente, ¿sí? Bien, una vez que hemos recordado estos conceptos, vamos a hablar ya directamente sobre lo que son los ingresos, los costos y los gastos. Bien, las cuentas de ingresos, costos y gastos se detallan en el estado de pérdidas y ganancias al final de un periodo contable. Proporcionan una visión del resultado final de las actividades operativas del emprendimiento. Estas tres cuentas guardan relación entre sí, ya que para lograr la producción de un bien o la prestación de un servicio, se tiene que hacer desembolsos previos como una especie de inversión. A esta relación causa y efecto se le conoce como el principio de asociación de ingresos y gastos. ¿Qué es el principio de asociación de ingresos y gastos? Este principio establece que en cada periodo contable deben asociarse los ingresos a los costos y a los gastos que se debieron realizar para producir tales ingresos. De esta manera, se registran en el mismo periodo los costos y los gastos, independientemente de la fecha en la que se tengan que pagar, que se realice el pago. ¿Qué nos dice este principio de asociación entre el ingreso y el gasto? Si yo necesito vender en mi local comercial, para yo poder vender, necesito que exista luz, necesito que haya internet, por ejemplo, Sí, de ley. ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que realizar el pago de estos servicios básicos para que mi empresa pueda funcionar. Yo tengo que pagar el arriendo. ¿Para qué? Para poder seguir ocupando el local en el cual yo ofrezco mis productos o mis servicios. Yo tengo que pagar, ¿no es cierto? Los sueldos a los trabajadores. ¿Para qué? Para que los trabajadores sigan trabajando y que la empresa pueda trabajar adecuadamente. Entonces, esto es el principio de asociación de ingresos y gastos. Si yo no pago el arriendo, no tengo un local. Si yo no pago los sueldos a las personas, tampoco van a venir a trabajar y no tengo gente que labore. Nos habla que al utilizar estas cuentas de ingresos y de gastos, yo puedo determinar al final de un periodo económico, al final de un periodo contable, si es que la empresa ha obtenido una utilidad o una pérdida. ¿Por qué? Porque voy a encontrar cuánto de ingreso ha tenido la empresa
Y esos ingresos voy a restarle los gastos. Y el resultado será mi utilidad o la pérdida que tenga la empresa. ¿Sí? Los costos y los gastos que se reconocen en la cuenta de resultados de un periodo contable son los que se realizan para generar un ingreso, los que conllevan beneficios económicos actuales o futuros que no pueden identificarse o cuantificarse razonablemente, los que se derivan de un activo adquirido en periodos anteriores, pero que proporcionan beneficios actualmente. Vamos a ver un ejemplo de lo que son las cuentas de los ingresos y los gastos. Decíamos, ¿no es cierto?, que dentro del grupo de los ingresos, nosotros vamos a tener una de las cuentas principales, que es la cuenta ventas, ya sea de bienes o la venta de servicios. ¿Cómo se maneja o cómo trabaja el grupo de los ingresos? Tenemos aquí una T contable, ¿no es cierto? Y los ingresos aumentan su valor cuando se registran en el lado del haber, es decir, cuando se acredita una cuenta. Y los ingresos y la cuenta de ventas, en este caso, que sería del grupo de los ingresos, disminuye su valor cuando se registra en el lado del debe, es decir, cuando se debita la cuenta. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Y yo digo, vendo $5,000 y cobro en efectivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que les había dicho, chicos? Que nosotros siempre, para realizar cualquier tipo de transacción contable, nosotros tenemos que realizarnos dos preguntas. ¿Qué es lo que ingresa y qué es lo que sale? ¿No es cierto? Si usted se pone en el lugar de la empresa y yo le pregunto, usted vende la mercadería, ¿qué es lo que le está ingresando a su empresa y qué es lo que está saliendo de su empresa? Ingresando el dinero. Exacto, muy bien. Ingresa el dinero, ¿no es cierto? Voy a crear en este caso entonces otra T contable. ¿Por qué? ¿Qué necesito? Como ingresa el dinero, ¿qué cuenta maneja el dinero? Maneja una cuenta de activo que es la cuenta caja, ¿no es cierto? ¿Y qué cuenta en este caso voy a tener que acreditar? La cuenta ventas. ¿Sí? Mira, ingresa el dinero a la empresa, en este caso $5,000, y se acredita, ¿no es cierto?, la cuenta ventas, $5,000. ¿Qué nos dice la cuenta del grupo de los ingresos? Que aumentan su valor cuando se registran en el lado del haber. Y las cuentas del activo, ¿cuándo aumentaban su valor? De igual manera, ellas cuando se registran en el lado del debe, ¿no es cierto? Las cuentas del grupo de los ingresos tienen un manejo similar a las cuentas del pasivo. Las cuentas del grupo de los ingresos, por su naturaleza, tienen un saldo acreedor. ¿Sí? ¿Cuál es la cuenta de los ingresos que estamos manejando? Pues la cuenta ventas. ¿Sí? Aumenta su valor cuando se registra en el lado del haber y disminuye su valor cuando se registra en el lado del debe. ¿Por qué? Porque cuando usted vende, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a ingresar? La forma de cobro. Si es que ingresó caja o ingresó bancos. Y la cuenta de ventas es una cuenta acreedora. ¿Preguntas?
Ahora, vamos a ver la cuenta del grupo de los gastos. Dentro del grupo de los gastos, yo tengo las siguientes cuentas que he puesto aquí. Gasto de sueldos, gasto de arriendos, gasto de agua, gasto de luz, gasto de internet, gasto de alimentación. Las cuentas del grupo de los gastos aumentan su valor cuando se debita la cuenta, es decir, cuando yo registro en el lado del debe. Y disminuye su valor cuando yo acredito la cuenta, es decir, cuando registro en el lado del haber. ¿Sí? Pongo un ejemplo y digo, pago el arriendo por $400 en efectivo. ¿Sí? Voy a manejar cuántas test contables. En este caso, 2 test contables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que toda transacción tiene o se maneja con 2. ¿Por qué? ¿Rendimiento? ¿Sí? La partida doble. ¿Manejamos con qué? Con dos test contables, ¿no es cierto? Una cuenta deudora y una cuenta acreedora. Siempre, recuerden que manejamos el principio de la partida doble. Por favor, acabo de silenciar los micrófonos. Le hago yo la pregunta en este caso. Vamos a ver, señor Wilson Paño. Usted es el dueño de la empresa y tiene que pagar el arriendo por un valor de $400 en efectivo. La pregunta es, ¿qué está saliendo o qué cuenta estaría saliendo de la empresa? ¿De dónde se está haciendo el desembolso del pago? Caja. Muy bien. De la cuenta caja. Perfecto. Ay, perdón. De la cuenta caja. ¿No es cierto? ¿Cuánto está saliendo? En este caso, $400. ¿Qué cuenta en este caso es la deudora? Sería el gasto de arriendo. Viendo. ¿Sí ven? ¿Por qué? Nosotros nos estamos haciendo beneficiarios del arriendo. ¿Y qué nos dicen las cuentas de gastos? Aumentan su valor cuando registro en el lado del debe. Suma su valor. ¿Qué pasa? Esto es en el mes de enero. ¿Qué pasa en el siguiente mes? El mismo asiento contable, ¿no es cierto? Porque todos los meses vamos a pagar el arriendo. En el mes de febrero, de igual manera, pago los $400 de caja. ¿Qué quiere decir con esto? Yo le pregunto, por ejemplo, señora Gladys, bueno, hasta el momento, ¿cuánto tiene pagado de arriendo? 800. $800, ¿no es cierto? Siempre las cuentas de gasto aumentan su valor cuando se registran en el lado del debe. Y por su naturaleza contable, si yo registro solo en el debe, ¿qué pasa? Tienen un saldo deudor. ¿Sí? Las cuentas del grupo de los gastos se manejan de igual manera que el grupo de los activos. Aumentan su valor cuando se registran en el debe, disminuyen su valor cuando se registran en el haber. La semana pasada nosotros armamos nuestro plan de cuentas con lo que eran las cuentas del grupo del activo, del pasivo y del patrimonio. Ahora tenemos ya la cuenta de ingresos, ¿no es cierto? Que en este caso es la cuenta ventas, que pertenece al grupo de los ingresos, y la cuenta que pertenece al grupo de los gastos es gastos de sueldos, de arriendos, de agua, de luz, de internet, de alimentación. Estos gastos, ¿no es cierto? Estas cuentas pueden ir aumentando de ¿cuándo? Va a ir aumentando en función de los gastos que realiza la empresa, ¿sí? Por ejemplo,
Si yo tengo un vehículo y cargo gasolina en el vehículo, ¿no es cierto? ¿Qué será? Gastos de combustible o gastos de movilización. Si yo pago viáticos a mis trabajadores, pues crearé una cuenta que se llame gasto de viáticos. ¿Sí? ¿De qué va a depender esto, chicos? De los gastos que tenga la empresa. Si no tiene vehículo, es ilógico que yo cree una cuenta de gastos de combustible. Si es que no pago movilización a mis trabajadores, tampoco. Pero ¿qué pasa si yo pago horas extras? Entonces me crearé también una cuenta de gasto, ¿no es cierto? Que se llame gasto de horas extras. ¿Sí? Bien, hemos analizado entonces las cuentas que corresponden al grupo de los ingresos y al grupo de los gastos.